Ya. Así como la semana pasada vimos principalmente EDOs lineales y de variables separables, esta semana nos vamos a enfocar un poco más en lo que son las EDOs exactas y homogéneas y repasar un poquito más de lineales que lo vimos bien por encima la semana pasada. Así que comencemos. El primer ejercicio nos muestra una ecuación en su forma diferencial. ¿Por qué nos dicen que está en su forma diferencial? Es porque si se dan cuenta, a diferencia de lo que habíamos visto antes, ahora tenemos separada esta expresión de aquí de x de y. ¿Ya? Nos piden verificar que la ecuación no es exacta, después verificar si la expresión que nos dan ahí, esta función, es un factor integrante, y después resolver la ecuación. Entonces, comencemos. Ahora sí. Comencemos. En primer lugar, ¿recuerdan qué se tenía que cumplir para que una ecuación fuese exacta? Y para eso le vamos a poner nombres. A esta expresión de acá, nosotros le vamos a decir m, y a esta expresión de acá le vamos a decir n. Y en general, bueno, siempre n y m pueden depender, no sé por qué le puse y como x y x como y, da lo mismo. Lo importante es que esas dos expresiones siempre van a poder depender de x y de y que van a estar igualadas a 0. ¿Ya? Esa es la forma clásica de las exactas. Para yo poder encontrar un factor integrante, por ejemplo, de esta ecuación, tengo que tenerla escrita de esta forma, si no, no me sirve. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenía que verificar para ver si es exacta o no es exacta? ¿No se acuerdan? La derivada. Si ¿Cierto? son iguales. Exacto. Que las derivadas cruzadas, o sea, ¿por qué digo cruzadas? Porque voy a decir que esta derivada, o sea, m, que está en la parte del x, voy a decir que su derivada respecto de y, o sea, la derivada de m respecto de y, debiese ser igual a la derivada de n, que n es el término que acompaña al de y, respecto de x. Si es que eso se cumple, entonces la ecuación va a ser exacta. Y bueno, ahora nos piden verificar que no es exacta, así que yo esperaría que el resultado me dé esto diferente. Yo esperaría que esto me dé así. Entonces, veamos. Tenemos que, ¿cuánto vale en este caso? ¿Cuánto vale m de i? ¿Cuánto es? Viendo la expresión de arriba. 2. 2. ¿Y cuánto vale n de x? 3 menos 4 y elevado a menos 1. Exacto, de hecho dejé muy poquito espacio para esto. Vale 3 menos 8 por x y elevado a menos 1. ¿Sí? Porque este está aquí, baja y queda elevado a 1. Entonces, ¿qué puedo cumplir de esto? Estos son diferentes y por lo tanto, como m de i es diferente a n de x, no es exacto. Vamos con la B. Nos están pidiendo verificar que esta función de acá es un factor integrante. ¿Recuerdan lo que nosotros llamamos un factor integrante? El factor integrante es un término que nosotros encontramos tal que si multiplicamos toda la EDO por este término, entonces va a quedar como la exacta. ¿Ya? Al final lo que nos piden es ver si multiplicando por esto toda la EDO se convierte en una EDO exacta. En caso de que eso sea así, entonces sí va a ser un factor integrante. Ahora verifiquémoslo. Esto es mu igual x por y cuadrado.
Entonces la expresión nos quedaría como, la voy a escribir completa aquí, 2y menos 6x, y todo esto me quedaría multiplicado por x y cuadrado, y esa sería la parte de x, más 3x menos 4x cuadrado por y a la menos 1, y también todo esto por esta expresión de acá, de y, y al otro lado nos sigue quedando 0. Ahora voy a multiplicar, voy a factorizar los términos para después poder derivar y ver si efectivamente la ecuación es exacta. Si quieren, ustedes ya pueden derivar acá, pero no voy a derivar esto para que me quede una derivada más corta en vez de la multiplicación, o sea, de una regla del producto. Entonces me quedaría 2x y a la 3 menos 6x cuadrado por y cuadrado de x más 3x cuadrado y cuadrado menos 4x a la 3 por y de y igual a 0. Ahora, entonces, como ya tenemos esto, vamos a verificar si es exacta, entonces calculamos cuánto vale m de y. En este caso, m de y nos queda 6x por y cuadrado menos 12x cuadrado por y. Ahora calculamos n de x y nos da 6x y cuadrado menos 12x cuadrado por y. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando consideramos multiplicar? Toda la EDO por este valor se volvió una EDO exacta porque m de y es igual a a n de x. Por lo tanto, la conclusión es que mu igual a x y cuadrado sí es un factor integrante. Integrante. ¿Dudas con esa parte? ¿O se entiende? Tengo una duda, pero es más que nada si se puede hacer de otra forma. Porque en clase nos pasaron que hay una fórmula para sacar la función que es como el factor integrante, que es con un exponencial elevado a algo grande. ¿Podemos hacer eso y si llegamos al x y cuadrado que ha demostrado? Sí, pero hay un problema, que al final como, de hecho, esa es la forma en que sacamos el factor integrante, pero ahora como la pregunta es, verifique si esta ecuación lo es, porque ojo, que dice uno de ellos, uno de los factores integrantes que podría tener la ecuación. O sea que podría existir más de un término que multiplicando haga que la ecuación se vuelva exacta. ¿Está ahí? Y nos piden en particular ver si este nos sirve o no nos sirve. Ya, caché. Por eso verificamos de esa forma. De hecho, quizás si lo haces, te va a dar este mismo factor integrante y ahí tú igual podrías decir que queda demostrado. No hay problema. Entonces vamos con la C. Y en la C nos piden solo resolver la ecuación. ¿Recuerdan cuáles eran los pasos para resolver una ecuación exacta? ¿Qué es lo que hacíamos? El objetivo es encontrar lo que llamamos el potencial. ¿Sí? Y como ya encontramos un factor integrante, en este caso nos vamos a saltar, como ya tenemos que ese es un factor integrante que nos sirve, y ya convertimos la EDO en una EDO exacta, entonces nos vamos a saltar el paso de tomar la fórmula que sabemos que es E elevado a MI menos NX partido en N, perdón. Nos vamos a saltar esa parte porque ya encontramos un factor integrante que nos servía y vamos a pasar directamente a encontrar el potencial, pero de esta EDO de aquí. ¿Sí? Por la que, esa EDO es por la que ya multiplicamos, que sabemos que es exacta. Entonces, les voy a dar un segundito para que intenten calcular el potencial, porque eso ya lo vieron en clase, ¿o no?
como que ya el profe se los pasó. Así que inténtenlo un segundo a ver cómo es. Les voy a escribir igual acá para que, netamente como recordatorio, que encontrar el potencial es encontrar una función tal que sea el gradiente de la función original. En ese caso, lo que yo estoy diciendo es que el primer término, es decir, 2x por y a la 3 menos 6x cuadrado y cuadrado, es la derivada de respecto de x de alguna función. ¿Y de qué función? De la función que yo quiero encontrar, que yo le llamo potencial. Y lo mismo pasa con y. La idea es que la función original, que es esta de acá, esta exacta, es, de alguna forma, la derivada respecto de y de alguna función potencial que yo quiero encontrar. ¿Ya? Y para los y las que entraron recién, les estoy dando un minutito para que encuentren el potencial de esta dedo que está en celeste aquí arriba. ¿Ya? Aquí lo voy a ir haciendo despacio igual, pero ustedes sigan calculando. Lo primero que yo hago siempre, y esta parte puede hacerse de muchas formas, como ustedes prefieran, como a ustedes se les haga más cómodo, pero al menos yo me acostumbré a hacerlo de esta forma. Siempre lo primero que hago es decir, si esta expresión es la derivada de una función respecto de x, entonces para yo poder ver cuál es la función f, lo que yo voy a hacer es integrar, ¿cierto? Que es teorema fundamental del cálculo 1, que siempre la derivada de una integral me va a dar la función de adentro. Entonces, si yo integro esta función respecto de x, me va a dar la integral de 2x a la 3 menos 6x cuadrado y cuadrado. Eso va a ser igual a, y en esta parte tienen que recordar las reglas básicas de integración, en verdad, que están los 2 partiendo 2 por x cuadrado, y a la 3 menos, estoy integrando solo respecto de x, 6 partiendo 3, perdón, por y cuadrado, más, y esta parte es muy importante, como yo en este caso estoy integrando respecto de x, yo sé que aquí, y como la integral no es definida, podría ir una constante, ¿cierto? Pero esta constante no necesariamente va a ser solo un número. Esta constante tiene la opción de ser cualquier función que dependa de y. ¿Se entiende esa parte? Bueno, igual lo deben haber visto con el profe, pero tienen que tener súper claro por qué está la opción de que exista esta g de i. Bueno, y finalmente todo esto va a ser más g de i. Más g de i. Esta va a ser la función f, que es el potencial que yo estoy buscando. ¿Vale? ¿Sí? Falta un x al cubo, si no me equivoco, en el menos 6 partido entre y cuadrado. Sí, me lo comí, disculpa. Ahí sí. Muy bien, eso significa que están atentos y atentas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decir, si esta es la función potencial, entonces si yo derivo esta función respecto de y, si yo a esta función le aplico la derivada respecto de y, entonces debería coincidir con la derivada que yo tengo, ¿cierto? Eso debería suceder. Entonces lo que voy a hacer es justamente aplicar la derivada aquí abajito. Si yo derivo esta función respecto de y este lo voy a hacer con verde para que se vea que los pasos para encontrar el potencial están con verde. Entonces yo voy a llegar y derivar esto respecto a y. También está la opción de hacerlo al revés,
tomar esta y esta después integrarla y hacerla coincidir, no hay problema, ustedes pueden seguir el camino que ustedes quieran. Pero este camino igual es ordenadito. Entonces ahí me quedaría 3y cuadrado, x cuadrado, menos 4x a la 3 por y, más la derivada de g respecto de y. Y esta es la parte clave. Como les comenté antes, para que esta función sea el potencial, entonces significa que esta debería ser igual a esa. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que esas funciones sean iguales? Esto es f de y igual que esto. ¿Qué debería pasar para que esos sean exactamente iguales? G de I fuera una constante. Exactamente. O sea que esta derivada tiene que ser 0. ¿Sí? Y si esa derivada es 0, eso significa que g de i ya no es g de i, sino que sé que es una función cualquiera, o sea, que sé que es algo que no depende de i, y que en este caso voy a llamar una constante cualquiera. ¿Ya? Esa parte es importante que la entiendan. Entonces, como sé que, que la derivada de g de i tiene que ser 0, entonces sé que esta función g no tiene que depender de i, porque si no, no sería 0, y por lo tanto es una constante. Entonces, la función potencial final, f, de ahí, bueno, esta parte va para allá, de ahí sacamos que entonces g en realidad es una constante, f tiene que ser x cuadrado por y a la 3 menos 2x a la 3 por y cuadrado igual a c. Y este c es un algo constante, lo voy a poner. Un algo que es constante. Y ese sería el resultado final. ¿Dudas con este ejercicio de sacar potencial? ¿No? Bien. ¿Qué Bueno, se hizo al final, vale? Disculpa. ¿cómo? Como de donde salió ese x cuadrado y cubo. Ah, eso es, Y, de hecho, si te das cuenta, es esta misma expresión que está acá, ¿sí? es esta, pero descubrimos que el g de i en realidad era una constante, no era una función que dependía de i. Y ese es el Ah, potencial. vale, vale. Ese es lo que llamamos como f. Ya, perfecto. Muchas gracias. Nena, ¿más dudas con algo de este desarrollo? Es importante que lo tengan súper claro, igual después el proceso se vuelve más mecánico. Y tienen que tener mucho ojo con ese g de i, porque en este caso es 0, pero hay muchos casos en el que no es 0. Entonces ahí les va a dar una expresión que van a tener que derivar o integrar. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí. Ya. Nuevamente tenemos una ecuación en su forma diferencial, pero esta vez nos piden verificar si es que es homogénea y en caso de que sea, que digamos el grado de Liodor. Entonces, cosas que podemos identificar, y estas notaciones van a depender netamente del profe con quien vean esto o del libro que ocupen. A esto en este caso yo lo voy a llamar F y a esto yo le voy a llamar G. Sé que antes con la exacta le llamamos M y N, pero eso da lo mismo, va a ir cambiando dependiendo de a qué dedo me estoy enfrentando. Y estos son solo notaciones, ustedes pueden usar las letras que quieran. Entonces, para ver si una función es homogénea, el objetivo es poder escribirla algo de la forma, si yo hago f de tx, ti, si yo logro escribir esto así, ahí está, entonces eso significa que la ecuación será homogénea.
¿Ya? Si yo no logro escribirlo de esta forma y me queda un t entre medio de la función y no lo puedo despejar, entonces la función no será homogénea. Y este de acá va a ser el grado de la EDO. Entonces intentemos hacerlo. En este caso se puede hacer todo junto o lo podemos hacer por separado por cada sección de la EDO. Yo lo voy a hacer por separado para que quede más ordenadito, pero si ustedes quieren llegar y reemplazar todo junto, no hay ningún problema. Y esta es la expresión general. Esta es la general. Esta es la definición de una EDO homogénea. Para este caso en particular tenemos que f de x, y le vamos a llamar x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí voy a anotar g de x, y, que le voy a llamar 3xy menos y cuadrado. ¿Por qué lo voy a hacer separado? Porque existe una propiedad que si dice que f es homogénea y g es homogénea, entonces la EDO completa es homogénea. ¿Ya? Por eso lo voy a hacer así, pero como les mencioné, pueden hacerlo como les parezca más cómodo a ustedes. Entonces, la idea es que si yo hago f de t, x, t, y, debería poder despejar el t de alguna forma. Pero esto por ahora me queda así y así. Y esto se trabaja algebraicamente. Esto es lo mismo que t cuadrado por x cuadrado, menos t cuadrado por y cuadrado. Eso es lo mismo que t cuadrado, x cuadrado, menos y cuadrado. Entonces, como conseguí despejar f de x, y, digo que la función sí es homogénea. ¿Y de qué grado? ¿Es homogénea de grado? ¿Alguien? ¿Alguien? 2. 2. Súper. Es homogénea de grado 2. Hago lo mismo entonces al otro lado. Ahora voy a decir g de tx, ti. Eso es igual a 3tx por ti menos t cuadrado por y cuadrado. Aquí tengo 3 t cuadrado xy. Esto es lo mismo. Y nuevamente hago t cuadrado 3xy menos y. Entonces esta también puedo decir si es homogénea, porque aquí pude despejar, o aquí me falta un cuadrado, aquí pude despejar g de x, y. Si es homogénea, y es homogénea de grado 2 también. Por lo tanto, la EDO, si es homogénea, y de grado 2. Y ahí quedaría. ¿Dudas con esta parte, Pablo? ¿Puede pasar que en algún momento, si es que lo hago de esa forma, en un lado me quede de mayor grado que en otro? Eso significa que la EDO no va a ser homogénea, ¿sabes? Porque eso significa que te va a quedar un t metido extra en algún lado. En el caso de que yo lo hiciera todo junto, por ejemplo, si este me Ah, dice ya. 3, eso significa que no logré despejar bien los t. Porque ahí si hubiese despejado, por ejemplo, si fuera así, y después de los t me va a quedar t cuadrado, y a este lado me va a quedar un t solito. ¿Sí? Si es que lograra despejar. Entonces no va a Sí. ser homogénea. Tienen que ser sí o sí del mismo grado. Ya, bacán, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, sigamos entonces. Dice, identifica el cambio de variables adecuado para resolverla y plantee la nueva ecuación. B. Ya. ¿Recuerdan cuál es el cambio de variables clásico, sí o sí, que tienen que hacer cuando tenemos una EDO homogénea? ¿Alguien se acuerda?
El exponencial, ¿no? No, ese es para las exactas. En las exactas hacemos esa exponencial. En el caso de las U igual, exponenciales, ¿cómo? U igual I partido en X. Exactamente, U igual I partido en X. Ese es el cambio de variables que siempre vamos a hacer cuando sea una EDO homogénea. ¿Ya? En este caso no le vamos a decir U, le voy a poner Z, porque en la pauta el profe lo hizo con Z, entonces para después cuando vean la pauta no se confundan, por eso se los voy a dejar con Z, ¿ya? Vamos entonces. Ese va a ser el cambio de variable y la idea o el objetivo general es poder reemplazar Z en la EDO, ¿sí? Porque nos piden, identifique un cambio de variables adecuado para resolverla y plantee la nueva ecuación. Aquí se me coló la C, el profe dijo que no teníamos que resolver la C todavía, pero vamos con la B. Entonces, si ese es el cambio de variable, aquí tenemos dos pasos a seguir. Primero es poder encontrar a cuánto equivalen las derivadas. Es decir, si es que yo hago Z igual I partido en X, si yo esto lo derivo, voy a derivar esto respecto de X, porque la idea es encontrar todas las equivalencias para poder llegar y reemplazar. Me va a quedar que la derivada de Z respecto de X va a ser igual a... ¿Cuánto es la derivada de I partido en X respecto de X? Eso es eso. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos que recordar, y es muy importante, que vamos a tener una derivada implícita, porque Y también depende de X. Entonces la derivada nos va a quedar como una regla de la división, ¿sí? Vamos a tener la derivada del primero por el segundo, o sea, por el de abajo, ¿qué va a ser? Entonces nos queda la derivada de Y respecto de X por el de abajo sin derivar, que en este caso es X, menos la derivada del de abajo, que es 1 partido en X cuadrado, por I. Oh, aquí me equivoqué, creo. ¿No está bien? No tiene que ir todo partido en X cuadrado, pero arriba... No, eso es al final. Y al final dividimos todo por... Ah, espérenme. Creo que me equivoqué en derivar, Es la derivada del primero por el de abajo, ahí sí, menos el segundo, a la derivada del segundo, que va a ser 1, por, ahí sí, por I. Y todo esto va a ir dividido por X cuadrado, ahí sí. Entonces, esto nos queda la derivada de Z respecto de X, y me va a quedar la derivada de I, todo esto por 1 partido en X, menos un I dividido en X cuadrado. De aquí puedo factorizar 1 partido en X, y finalmente me queda la derivada de I respecto de I, menos I partido en X. Eso sería entonces la derivada de Z respecto de I, y recordemos que la idea es dejar todo en términos de Z, entonces podría, aquí me equivoqué, puse I y esta es X, de X, ahí sí. Y esto de acá es lo mismo que Z, ¿sí? Porque ese es el cambio variable de esto que hicimos. Entonces nos queda que la derivada de Z respecto de I de X va a ser 1 partido en X por la derivada de I respecto de X menos I partido en X. Y ahora que ya tengo la equivalencia completa de cuánto vale Z y cuánto vale la derivada de Z, entonces puedo pasar directamente a reemplazar el EDO. Recordemos que la pregunta es identificar el cambio de variable y plantear la nueva EDO
con ese cambio de variable. Entonces, paso 1, voy a reescribir la de 2 para que quede clara. La de 2 era x cuadrado menos y cuadrado de x más 3xy menos y cuadrado de y igual a 0. Ya. Entonces, el objetivo es dejar la EDO para poder reemplazar rápidamente z. Para hacer eso, lo que se hace tradicionalmente es dejar la expresión de la forma de y a dx y despejar el resto, es decir, pasar este hacia el otro lado, etc. Y en ese caso nos estaría quedando x cuadrado, perdón. No, y cuadrado menos x cuadrado dividido en 3xy menos y cuadrado. Y ahí lo único que hice fue despejar. ¿Sí? Despejé el de y partían de x. ¿Por qué? Porque ya tengo cuánto vale esta expresión, yo sé cuánto vale de y a de x en términos de z, que lo voy a despejar después. O hagámoslo ahora. Yo sé que sí lo voy a hacer al tiro. Entonces tenemos que de z a dx es igual a 1 partido en x por de y a de x menos z. Si yo despejo de y a de z, me va a quedar x por de z a de x más z igual de y a de x. Entonces, la parte de la izquierda nos estaría quedando como x por la derivada de z respecto de x más z. Y la parte de la derecha, mucho ojo con lo que voy a hacer ahora, ya que es la idea principal. Nosotros escogimos este cambio de variable porque es el típico que vamos a utilizar en este caso. Entonces, yo voy a tratar de dejar esta expresión, estas y y estas x, de manera tal que yo pueda llegar y reemplazar el y partido en x. Entonces, para poder reemplazar, lo que yo voy a hacer, que es solo álgebra, voy a factorizar por 1 dividido en x cuadrado, arriba y abajo. Entonces, si yo factorizo por esa expresión, me va a quedar y cuadrado partido en x cuadrado menos 1. ¿Sí? Recuerden que, de hecho, sí está ahí. Recuerden, mucho ojo, que esto es como lo que hacíamos cuando intentábamos sacar límites. Perdón, aquí cuadrado. Es muy parecido a lo que hacíamos cuando queríamos sacar límites, que factorizábamos por el que tenga mayor grado, entonces hacemos lo mismo. ¿Por qué hago esto? Para que dejar todo en términos de y partido en x o x partido en y, cosas que yo pueda reemplazar rápidamente. Y voy a hacer entonces lo mismo abajo. Voy a factorizar por x cuadrado. Entonces me va a quedar 3 partido en, 3 por y partido en x menos y cuadrado partido en x cuadrado. Voy a eliminar los y cuadrado, entonces, si ahora reemplazo, me queda z cuadrado menos 1 dividido en 3 por z, y aquí les voy a escribir el recordatorio, z es igual a y partido en x, menos z cuadrado. Y esto voy a despejar, pero esta parte, de esto es solamente para hacer más álgebra, para que me quede todos los z a un lado y todas las derivadas al otro. Entonces esta sería la expresión final. Y aquí me falta por x. Entonces, esta sería la nueva EDO que yo debería resolver en cambio de x, o sea, si es que yo hago el cambio de variable, que es el clásico de las homogéneas. Ya este es el cambio de variable que sí o sí tienen que hacer cada vez que se enfrenten a algo de este tipo. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas, preguntas? ¿No?
No, puedes sacar un poco de zoom para sacar una super screenshot. Así como de Sí, todo. bueno. Por ahí. Perfecto. Ya. Igual si después quieren este mismo, aunque a pesar de que yo les suba la pauta, de repente la pauta salta algunos pasos, no es tan fácil de entender. Si alguien quiere esto, me lo puede pedir y yo se lo envío en PDF. ¿Ya? Esto que es mismo que estamos haciendo, sí, no hay problema. Ya, la pregunta 3, el profe me dijo que no la resolviera todavía, no sé por qué, pero me dijo que no la hiciera, así que vamos a pasar directamente a esta, a la 3. ¿Ya? La 3 esta es un poco más compleja y requiere un poquito más de análisis. Entonces, nos pide encontrar las condiciones para las cuales esta ecuación, que es una ecuación en su forma diferencial cualquiera, tenga un factor integrante de la forma h de x más y nos piden encontrar el factor integrante, o sea, cuál va a ser este h de x más y, bajo esas condiciones. ¿Ya? Esta es harto más compleja y tienen que recordar algunas cosas que vieron en los talleres, que son un poco más teóricas. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que justamente el factor integrante sea una función de x más y. No sé si recuerdan que lo vieron en el taller global 1.5, pero algo que tenía que cumplir siempre un factor integrante es la siguiente ecuación que les voy a poner. Si es que esto es un factor integrante, entonces debe cumplir sí o sí que la derivada del logaritmo natural de este mu, y esto es respecto de i, por m, menos la derivada del logaritmo natural de este mu, pero respecto de x por n, tenía que ser igual a la derivada de n respecto de x, menos la derivada de m respecto de y. ¿Se acuerdan de eso? No sé si lo recuerdan. Es parte de la demostración del factor integrante, de hecho. No creo, sinceramente, que en algún control o algo así les vaya a parecer un ejercicio tan complejo como este, donde tienen que acordarse de cosas teóricas, pero es importante de que entiendan al menos un poco esta expresión de dónde viene. Entonces, esta expresión se debe cumplir para cualquier factor integrante, es así, por teoría, por ley. Pero entonces, si nosotros decimos ahora que vamos a verificar la forma del factor integrante h de x más y me escribe algo. Sí, sé que esta parte es difícil, pero no se preocupen, lo importante es que vayan entendiendo el procedimiento, no necesariamente esto se les tenía que ocurrir así mágicamente, pero es para que vayan entendiendo también de dónde viene el factor integrante. Entonces, nosotros sabemos que si en este caso mu de x, y es igual a un h de x más y, lo que voy a hacer ahora va a ser reemplazar y derivar. Entonces, deberíamos poder encontrar ¿cuánto es la derivada? Recuerden que es mu. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de mu respecto de i? Primero, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural? Siempre. 1 sobre u, en este caso, ¿no? ¿Cierto? 1 sobre u. Y en este caso, como hay una regla de la cadena, porque nosotros sabemos que mu depende de x y de y, entonces esto nos queda multiplicado por la derivada de lo de adentro, que en este caso va a ser la derivada de u. Y todo eso multiplicado por m. Y nos va a pasar lo mismo con el otro logaritmo natural. Nos va a quedar 1 partido en u por u' por n. Y esto va a ser igual
a m de x menos m de y. Ya, hasta ahí se entiende lo que hicimos, netamente fue derivar, resolver esa derivada del logaritmo natural. Y mis mu quedan iguales a la u, pero estos son mu's, ¿ya? Entonces, además yo sé que mu es igual, o yo quiero, para este caso, para comprobar, que sea h de x más y. Entonces lo que voy a hacer es el reemplazo. Primero voy a factorizar eso sí, porque si se dan cuenta, este es igual a este. Entonces voy a poder factorizarlo. Y me quedaría h de x más y derivado dividido en h de x más y. Y todo esto factor de m, todo esto factor de m menos n. ¿Están de acuerdo con esa parte? ¿O alguien ya se perdió así, muy que no capta nada de lo que estamos haciendo? Igual se entiende porque es medio abstracto. Pero ya, tenemos esto. Entonces, de aquí, lo que nosotros podríamos hacer para ver si efectivamente el factor integrante nos queda dependiendo solo de x más y, es despejar esta expresión. ¿Por qué se me ocurriría despejar esta expresión? Porque miren lo que nos va a quedar. Nos va a quedar n de x menos m de y dividido en m menos n igual a h de x más y en derivada y en h de x más y. La expresión de la derecha, ¿les suena? Uy. ¿Les suena algo esta expresión de acá? ¿Se parece a algo que hayan visto antes? Esto que tenemos acá, como me comentaban antes, ustedes vieron una fórmula. Una fórmula que era e elevado a... Y aquí teníamos una expresión. Ah, pero esta le sobra el m, ¿no? Ya, eso. Y esta expresión tiene tres formas, ¿ya? Que son n de x menos m de y dividido en... esta era dividido en m. Esa es una opción. Tiene otra opción que es m de y menos n de x dividido en n. Y tiene una tercera opción, que es la opción que estamos viendo aquí, que se le llama como el caso 3 de las ecuaciones exactas. ¿Ya? Y en este caso tenemos n de x menos m de y dividido en m menos n. ¿Cuándo ocupamos la tercera opción? Cuando el factor integrante quiero que dependa de las dos funciones, ¿ya? Porque a veces el factor integrante nos queda solo dependiendo de x, a veces nos queda solo dependiendo de y, y en este caso nos va a quedar dependiendo de las dos variables. ¿Se entiende esto que acabo de decir? El profe les debe haber dicho, pues, la expresión que saquemos de aquí va a quedar dependiendo de cierta variable, solo de una variable. Entonces, lo que se hace en este caso es considerar las dos variables y por eso vamos a dividir respecto de m y de n. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá para que se entienda. Entonces, esa expresión coincide justamente con lo que yo meto dentro de la integral. Y si nos damos cuenta, esta expresión de acá, que es la que genera el factor integrante, depende solo de x más y, ¿cierto? Porque está solo en función de x más y, porque esas funciones, tanto la derivada como la que está abajo, van a ser solo funciones de x más y. Y ahí ya tengo casi listo el ejercicio, porque entonces la condición que se debiese cumplir para que el factor integrante tenga esta forma es que esta expresión de acá dependa solo de x más y. Si se cumple eso, entonces el factor integrante efectivamente puede ser escrito como h de x más y.
Y en este caso, cada vez que tenemos un factor integrante que depende de las dos variables, nosotros hacemos un pequeño cambio. En vez de escribir esto, h de u igual la integral, no, Euler a la integral de f de, no lo voy a poner. En vez de escribir esto, que el factor integrante depende de las dos variables, y que esta derivada sea como derivada de x, derivada de y al mismo tiempo, que eso no existe, lo que nosotros hacemos es un pequeño cambio de variable. Y el cambio de variable que vamos a hacer es decir que el factor integrante lo vamos a calcular como h de u, ya, esto sí es una u, voy a hacer la u, esa va a ser la u, h de u igual Euler elevado a la integral de f de u, que esa es la misma expresión que usaban antes, que vieron con el profe, pero ahora dependiendo de las dos variables, ya no solamente una variable que va a ser de x o un término que va a ser de y, sino que va a considerar las dos. Y ahí resolvimos entonces este ejercicio, que era al final súper teórico, que nos piden cuáles son las condiciones. Entonces las condiciones que se tienen que cumplir es que esta expresión dependa solamente de x más y. Y en esos casos en que la expresión depende de x e y, de las dos variables, no necesariamente en suma, el factor integrante nos queda de esta forma. Entonces esa expresión que está ahí, es la que yo le voy a decir que es f de x, y, o en el caso de que hagamos el cálculo directamente, le ponemos f de u. Si no lo entienden muy bien ahora, me pueden preguntar igual más rato, o si no, pueden directamente hablarme por WhatsApp después de la ayudantía. Igual van a poder revisar el video con más calma para ir entendiendo otras cosas. Vale, oye, una consulta. ¿Cómo cerraríamos el ejercicio en el caso de una evaluación? ¿Como para dejar la respuesta así como concreta? ¿O solamente con esa expresión que dejaste al final se entendería? Dejando la expresión y diciendo que entonces la condición es que debe depender solo de x más y, que esa expresión debe depender de x más y. Eso sería ya, como con eso está bien. sí, con eso sería como la respuesta final. Ya, Sí. vale, gracias. Buena pregunta, porque siempre hay un puntaje que es solamente por, así como un punto por concluir. Y ojalá no pierdan nunca ese punto, porque es valioso de repente. Entonces de repente dejan el resultado como ahí y chao, y no dicen nada y van a perder ese punto, así que dense el tiempo de leer la pregunta de nuevo y responder esa pregunta. Vamos entonces con la 4. En la 4 nos piden verifique que la siguiente ecuación en su forma diferencial satisface las condiciones encontradas en el ejercicio anterior y resuelva la ecuación. Entonces, ¿cuál debería ser la condición que tiene que cumplir esta EDO? Según lo que vimos recién, que les expliqué recién. ¿Cuál tiene que ser la condición? Se los estoy mostrando. Las condiciones que debe cumplir es que entonces nos quede que n de x menos m de y dividido en m menos n tienen que depender de x más y. ¿Sí? Porque nos piden que verifiquemos si satisface las condiciones encontradas en el ejercicio anterior. Y recuerden que el ejercicio anterior era encuentre las condiciones para que el factor integrante sea de esta forma. Entonces vamos a ver si es que en este caso el factor integrante va a tener esa forma. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Viendo si es que cumple la condición. Y esto es un poquito más rápido. ¿Cuánto vale n de x?
¿Cuánto es n de x? ¿12x² 12x cuadrado más 1? más 1. Todo esto menos m de i, que sería 3x cuadrado más 4. Y todo esto nos queda dividido en esa expresión enorme, que sería 3x cuadrado menos i menos x más 3x cuadrado i. La puse muy desordenada porque al tiro sumé y resté cosas, por si acaso. Pero, este es 3. Sorry. Ahí sí. Ya. Entonces, lo único, y aquí al final lo hice todo junto. Esa expresión sería igual a esto. Mx menos mi dividido en m. Entonces, para yo poder responder si esto efectivamente depende solamente de x más y, lo que yo voy a tener que hacer es un trabajo algebraico. Entonces, el trabajo algebraico de arriba se ve que no es tan complejo porque tengo pocos términos semejantes. Me queda 9x cuadrado menos 3. Y de hecho, esto lo voy a reescribir al tiro de una forma aún más simplificada, que es 3 factor de 3x cuadrado menos 1. ¿Ya? Y abajo el álgebra es un poco más compleja porque la idea es que yo pueda simplificar la mayor cantidad de cosas posibles para que me quede una expresión simple y yo pueda ver si es que se forma x más y. Entonces, una buena idea sería factorizar justamente por algo que me quede 3x cuadrado menos 1. Y voy a buscar por qué par puedo multiplicar para que esa expresión me sirva. Y en particular, si se dan cuenta, y esto es pura álgebra, eso es como solo manejar algebraicamente la expresión, esta multiplicación me da exactamente el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Me queda el x y el y multiplicado por menos 1, que me genera automáticamente este de aquí. Y me queda la otra expresión elevada a un grado más, que es x por 3x cuadrado, que me da este acá, e y por 3x cuadrado, que me da 3x cuadrado por y. Entonces encontré una expresión que era equivalente algebraicamente y que de hecho me ayuda mucho a trabajarla, porque ahora yo puedo llegar y eliminar estos dos factores. Eliminando esos dos factores me queda esto de acá. Entonces, ¿qué puedo concluir? Esta función sí depende. Función que solo depende de x más y. Entonces se cumple la condición del caso anterior. Y en el caso de que yo quiera calcular el factor integrante, entonces en este caso recordemos que el factor integrante decíamos que esto valía u igual a Euler elevado a, me va a quedar 3 partido en u. ¿Sí? Porque recordemos que ahora lo que hicimos fue, al igual que en el caso anterior, cuando nos quedan dos variables, reemplazamos este x más y por una sola variable que le ponemos u. Esto aquí lo voy a escribir, considerando u igual x más y. Porque si no, no podría integrar esto de aquí arriba. Me quería algo muy extraño. ¿Y cuánto vale esa integral o cuánto es ese factor integrante? Me queda que h de u va a ser igual a
recordemos que la integral de arriba me da logaritmo natural de u. Y esto multiplicado por 3, por regla de logaritmo, nosotros sabemos que da lo mismo si yo multiplico por 3 o si lo elevo a 3. Eso es por regla de logaritmo natural. Entonces, el resultado de esa me da u elevado a 3. ¿Sí? Ese es el resultado de esa integral de ahí arriba considerando la exponencial. Por lo tanto, si es u elevado a 3 y yo sé que u vale x más y, entonces el factor integrante, que era este mu, bueno, de esto dejémoslo como h, entonces h de x, y va a ser igual a x más y elevado a 3. Ese sería mi factor integrante entonces en este caso, considerando las dos variables y que cumpla las condiciones anteriores. ¿Dudas? Sé que se confunde un poco porque tiene que ver con el ejercicio anterior, que era medio extraño, pero lo importante es que vimos que cumplía las condiciones para tener un factor integrante que depende de x más y. ¿Ignoramos el más c de la integral? Sí. Cuando sacamos los factores integrantes, ignoramos el más c. Ya, y alcanzamos a hacer uno más bien rapidito. Tenemos la siguiente ecuación diferencial y tenemos que demostrar o mostrar que si yo multiplico esta ecuación diferencial, que esta es una ecuación diferencial genérica, ¿ya? No, si se dan cuenta no tiene ningún número ni expresión, que si yo la multiplico por y elevado a menos n, y además hago el cambio de variable z igual y elevado a n menos 1, entonces vamos a obtener una EDO lineal. ¿Recuerdan cuál era la gracia de las EDOs lineales o qué estructura tenían las EDOs lineales? ¿Se acuerdan? La gracia de las EDOs lineales es que tenían una estructura más o menos y prima más una función cualquiera que va a depender de x por y igual otra expresión que tiene que ser continua, pero que también va a depender de x. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto más o menos se parece. La única diferencia en este caso, que es lo que la convierte en una EDO Bernoulli, si se dan cuenta aquí nos entregan el nombre en particular de esta EDO, es que el y está elevado a algo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Que podríamos tener y elevado a 10, a 5, a 2, etcétera, y no la podemos tratar como una EDO lineal porque la gracia de la EDO lineal es que es en primer grado. ¿Ya? Entonces voy a calcular esto de acá. Me están pidiendo que tomemos la original, la genérica, de y a dx más p de x por y igual f de x por y a la n, y vamos a multiplicarla por completa por y elevado a menos n. Básicamente nos dicen todos los pasos que tenemos que seguir, solo que no nos tenemos que equivocar algebraicamente. Entonces esto me quedaría y elevado a menos n por la derivada de y respecto de x más. ¿Cómo me queda la segunda parte? P de x por reglas de potencia. Por y elevado a 1 menos n. Sí, súper bien. 1 menos n. Y me queda igual a F de x. f de x. Súper. Entonces, si nos damos cuenta, ya tiene algún parecido extra con una EDO lineal. Pero nos estaría faltando hacer el cambio de variable
que nos dicen que z va a ser igual a n menos 1. Entonces, como les dije antes, siempre que hagamos un cambio de variable, vamos a considerar, además del cambio de variable, que es y elevado a 1 menos n, vamos a calcular al tiro cuánto es la derivada de ese cambio de variable, igual que lo hicimos antes. Esta derivada es 1 menos n por i elevado a menos n. ¿Sí? Lo único que dice fue derivar normal, que es restar 1 al exponente y bajar el exponente hacia adelante como multiplicación. Y todo esto además por la derivada de y respecto de x. ¿Por qué va esta derivada al final? Porque recordemos que lo que estamos derivando respecto de x es y, e y depende de x, entonces siempre vamos a tener esa derivada implícita, que es como esta especie de regla de la cadena en este caso. Entonces ahí tenemos la primera expresión, y ahora esto vamos a pasar a reemplazar. Reemplazar, que es lo que nos piden. Les voy a dar un segundo para que intenten reemplazar ustedes, a ver si llegamos exactamente a lo mismo. Pero la idea es ir viendo que, por ejemplo, aquí tengo esto completo. Aquí tengo esto, que si se dan cuenta es exactamente igual a esto. Por lo tanto, yo sé que esa primera parte va a ser igual a la derivada de z, partido de la derivada de x, por 1 dividido en 1 menos n. ¿Qué? Que lo que hice fue de tomar esto de acá y despejar, porque esa expresión es igual a la de la izquierda. Más la p de x nos va a quedar igual por el cambio de variable que es z igual y elevado a 1 menos n. Entonces esto me queda z igual a f de x. Y ahora estoy listo. Entonces ya me quedó una edo lineal de primer grado, de primer orden. Y esto de acá es una edo lineal de primer orden. Que era justamente lo que nos preguntaban, que obtuviéramos una edo lineal. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí a grandes rasgos? Que siempre que nosotros vamos a hacer un cambio de variable, tenemos que calcular al tiro cuál va a ser la derivada de ese cambio de variable. Si es que yo no hubiese calculado esa derivada, probablemente nunca me hubiese dado cuenta de que aquí tenía que reemplazar justamente por la derivada de z respecto de x. Algebraicamente no podría haber hecho ese reemplazo. ¿Dudas? ¿Dudas? Ah, creo que hay una en el chat. No cambiamos el orden de z, en el enunciado dice y elevado a n-1. A ver. Toda la razón, la puse al revés. El enunciado está mal, porque esto lo revisamos con el profe la pauta y el enunciado esa debería ser 1 menos n. Sí. Cristóbal, tienes razón. Ese es 1 menos n. En todo caso, si no, nos va a quedar un signo cambiado, si es que no consideramos esa diferencia. Todo lo demás queda igual. Y no alcanzamos a hacer las 6, pero igual que la vez anterior, les dejo la pauta y cualquier pregunta me pueden escribir. ¿Hay alguna otra duda por ahora? Voy a dejar de grabar.